Bien, estamos de vuelta hoy mismo, la Super 7, Color Visión, Canal 9, la 107.7, la Super 7. Tenemos en este momento el placer de presentar a Alejandro Moreno, diputado en México, presidente de la Confederación de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe, presidente del Partido Revolucionario Institucional PRI. Buenos días, bienvenido. Buenos días, Dani. Mucho gusto. Buenos días, Xiomar, Luisín, Oscar. Gracias por darnos la oportunidad de poder platicar con este gran auditorio. Mire, en su condición de presidente de la COPAL, me imagino que manejan un tema que permanentemente tratamos aquí, es el debilitamiento, las dificultades del sistema de partidos. ¿Cómo lo abordan ustedes? Primero, Dani, compartirte que es un tema de la región, es un tema que tenemos que fortalecer. Hoy las instituciones democráticas en América Latina tienen que fortalecerse, un nuevo pacto, una nueva relación con el ciudadano, que se escuchen los ciudadanos. Los partidos políticos son una parte de la sociedad, pero los ciudadanos tienen que convocarse siempre a la participación, a opinar, a presentar propuestas y programas que ayuden a tener una mejor sociedad, generar oportunidades, empleos, y el sistema de partidos es la fortaleza del sistema democrático, con una gran participación. Ustedes saben que en toda la región, en América Latina y el Caribe, la fuerza democrática tiene que llegar, instituciones sólidas, voto libre, transparente, secreto, y estoy convencido de que hoy solo impulsando un modelo democrático que escuche, donde hay una gran participación ciudadana, los partidos serán fuertes y presentarán propuestas para resolver temas fundamentales en las regiones y en nuestros países: seguridad, empleo, migración, salud, educación, que son los temas fundamentales. Se acusa en algunos que otros países, se acusa un deterioro de este sistema, y no necesariamente voy a pensar en Nicaragua ni en unos otros países. ¿Qué visión tiene usted? La misma pregunta, pero ya en el contexto por países, Centroamérica, Suramérica, o sea, la COPAL le corresponde a este continente. ¿Qué visión tiene usted? ¿Dónde hay que reforzar ese concepto que usted dice? Las instituciones en general, Luisín, lo que tenemos que impulsar es en cada una de las regiones. Todos los países tienen que ir dando pasos firmes a las transformaciones democráticas. Pongo un ejemplo: México, que es el país donde nosotros estamos, vivimos, y lo que hemos impulsado a lo largo de los años es un modelo, un proceso democrático donde haya participación, donde los partidos políticos tengan participación en el sistema de partidos, pero donde la sociedad tenga una gran participación. ¿Por qué? Porque no podemos tener retrocesos democráticos. Hoy hay países donde se violan las reglas, donde se pretende hacer cambios que no fortalecen la democracia. Por eso aquí instituciones sólidas como el órgano electoral, como organismos autónomos, donde haya una ciudadanización y donde podamos darle al ciudadano ese poder, el poder de opinar, el poder de participar, el poder de estar elaborando proyectos y programas sociales. Por ello, en toda la región necesitamos la fortaleza democrática para consolidar esa participación ciudadana, y también los partidos políticos tienen que adecuarse y tienen que modernizarse, porque si no se agotan. Y a la falta de participación política, Luisín, a la falta, como se llama en México, la democracia incompleta, lo que ocurre es que nacen las candidaturas populistas, nacen las candidaturas que se mueven proponiendo cosas que no pueden dar solución y que no pueden darle resultados a la gente, y contra eso tenemos que trabajar. Digamos, ya le coloco en su condición de presidente de la COPAL. La COPAL surge, digamos, como una institución que agrupa partidos políticos básicamente, digamos, de forma prioritaria de derechas, centro hacia derecha, como contraparte con lo que fue la Internacional Socialista, o lo que es Internacional Socialista, que es centro hacia la izquierda. Desmontadas ya esas ideologías como tal, ¿qué rol juegan instituciones como la COPAL o la Internacional Socialista ya en esta nueva realidad donde las ideologías no existen en los términos que existían antes? Algo que ha señalado Oscar me permite precisar tu pregunta acertada. Primero, la COPAL es la agrupación, son más de 70 partidos políticos de 30 países de América Latina y el Caribe. Soy el presidente y soy el vicepresidente mundial de la Internacional Socialista, uno de los presidentes del Presidium. Compartirte que en la COPAL somos partidos de centro izquierda, sociales demócratas, progresistas,
que tenemos claro que hoy los retos son el multilateralismo, la cooperación, el respeto que debemos de tener por los países y generar puntos de encuentro para trabajar. Por eso, hasta en los órganos de dirección, nosotros tenemos que renovarnos. Hoy, por ejemplo, tuvimos una renovación en la Internacional Socialista. El presidente hoy es el presidente de España, Pedro Sánchez, es el presidente de la Internacional Socialista, y impulsamos un proceso de renovación porque teníamos una dirigencia que tenía más de 12 años al frente de la Internacional Socialista, entonces la renovamos. También en los órganos de dirección hay que renovar, hay que participar, y la visión que hoy tenemos es de buscar puntos de encuentro, problemas tan partidos importantes. dominicanos, discúlpeme, son de la COPAL, dominicanos? Partido Dominicano es País Posible, el PRM es parte de la COPAL, es también el PLD, parte de la COPAL, y los partidos políticos que hoy forman ese encuentro nos permite arreglar temas fundamentales, conflictos, participar, tema Venezuela, tema Nicaragua, como lo mencionó Luisín, que son problemas que tenemos que ir fortaleciendo para impulsar el trabajo democrático. Por ello, la participación de los partidos políticos dominicanos son importantes. Aquí ha habido grandes dominicanos como José Francisco Peña Gómez, fue el primer presidente del Comité de la Internacional Socialista, fue parte de la COPAL, Atuay de Camps también, que estuvo participando y trabajando fuerte, Bosch, o sea, muchos personajes de la vida dominicana han participado siempre como acercadores, como constructores del proceso democrático en esa época tan complicada. ¿Cómo van ustedes en su partido en México, el PRI? ¿Qué tanto el PRI se ha ido transformando para parecerse más a la sociedad de hoy en México? Algo que preguntas, Dani, es una pregunta importante. Tú sabes y si vuelve al poder. Exacto. El PRI es un partido histórico. Fuimos un partido que gobernamos muchos años México. Más de 70 años estuvimos en el gobierno, impulsamos el proceso democrático, y esto es muy importante, Dani, porque el PRI desde el gobierno o desde la oposición siempre hemos impulsado el modelo democrático de participación política. Tú bien sabes, hoy tenemos en México muestras de regresión política. Están presentando el gobierno de la República reformas que son regresivas en el proceso electoral. Se ha debilitado el régimen institucional, atacando al Instituto Nacional Electoral, al Poder Judicial, y hoy tenemos que tener una gran claridad en la defensa de la democracia. El PRI hoy es un partido de 18 o 20 puntos en México. Tenemos una coalición, porque las coaliciones llegaron para quedarse, Dani, en el mundo. Un partido político hoy por sí solo no gana las elecciones. Entonces, las coaliciones llegaron para quedarse. ¿Qué estamos impulsando? Coaliciones electorales que compitan, que sean competitivas para ganar los cargos de elección popular, agendas legislativas en una coalición, sumando los legisladores para presentar agenda legislativa en temas como salud, campo, educación, que nos acerquen al ciudadano, y los gobiernos de coalición, plasmados en la ley. Cuando tú tienes en la ley la posibilidad de convocar a un gobierno de coalición, hay compromisos de campaña, hay un gobierno. ¿Hace mayoría esa coalición en el Parlamento, en el Congreso? Nosotros en México la mayoría simple la tiene el partido oficial y sus aliados, pero ¿qué es importante de la coalición Va por México, que es el PRI, el PAN y el PRD en México? La coalición lo que da la posibilidad, Dani, es de detener las reformas constitucionales. Y eso nos permitió que un gobierno que quería impulsar reformas constitucionales, que era el tema energético, el tema de la Guardia Nacional, que eran los temas de seguridad, y la reforma electoral, que eran regresivas para el país, las detuvimos en el Congreso. Entonces es importante. Hoy el PRI está listo. Tenemos dos elecciones fundamentales, Daniel, que es el Estado de México, que son 12 millones de electores, cerca de 12 millones, y el Estado de Coahuila, que son cerca de 4 millones. Entonces, es una elección importante el 2023 y tenemos muy buenos datos. Vamos arriba en las elecciones, y ganando esos dos estados, viene la elección del 2024, la presidencial, donde Va por México, tenemos todo para ganar. La experiencia en México es que partidos antagónicos históricamente han debido unirse cuando ha surgido el outsider, el invento, la figura, digamos, que ese líder populista, el populismo en sentido general. ¿Qué hacer en democracias como esta para vacunarse de eso? Para que estos partidos antagónicos, que durante años no pudieron ponerse de acuerdo para absolutamente nada,
ahora se ponen de acuerdo para ir en coalición ante lo que ha surgido. Eso que señala Óscar es muy importante y eso es lo fundamental, Óscar. Tenemos que trabajar para que no eso ocurra. Muchas veces, cuando no hay normalidad democrática, como hoy ocurre, no hay normalidad democrática, un gobierno que persigue a la oposición, un gobierno que ataca a los organismos autónomos, un gobierno que ataca a los empresarios, ¿qué ocurre? Debilita, ataca el sistema de partidos y eso es lo que permite que salgan los outsiders. Eso es lo que permite es que empiecen las candidaturas populistas a proponer cosas que después no se pueden cumplir y entonces la gente, a ver falta de compromiso, que hay un desgaste de la clase política, lo que ocurre es que crecen esas candidaturas. Pero no queda ¿qué pasa en las cabezas de los políticos de los partidos tradicionales que ven en otros repetirse el fenómeno? Ustedes en México lo vieron antes en Venezuela, no hicieron nada. Nosotros estamos viendo tal vez en México, en Venezuela, en otros, y tenemos lo mismo. O sea, ¿qué hacer para evitar el derrotero que parece común para todas las democracias latinoamericanas? Eso es fundamental. ¿Qué tenemos que hacer? Defender la democracia, mi querido Óscar. ¿Cómo tenemos que hacer reglas claras, un árbitro electoral claro y una gran participación de la sociedad? Tenemos que empoderar al ciudadano, tenemos que escuchar a los ciudadanos, un nuevo pacto social que escucha al ciudadano, que levantemos la voz, que le exijan al gobierno. El gobierno tiene la responsabilidad de cumplir, de que haya generación de empleo, que haya educación, impulsar a los jóvenes, a las mujeres, verdaderamente con temas fundamentales. Hoy, por ejemplo, lo he visto en sus programas y además me recuerda mucho el nombre de este programa porque había un programa también en México que se llama Hoy Mismo, estaba yo muy chiquito con Guillermo Ochoa y Lourdes Ramos, entonces me recuerda mucho, pero compartirles que lo que necesitamos hoy es hablar de la Agenda 2030, del cambio climático, del medio ambiente, de la inteligencia artificial, de la 5G, de temas importantes que van a llegar y discutir todos los temas. Entonces, una curiosidad, ¿no quedan más ANLO en México? Mira, yo te diría que lo ha comentado bien Óscar. Nosotros creo que después de 20 años en un proceso de transición democrática en México, el PRI perdió la presidencia de la República en el 2000, el PAN, Partido de Derecha, ganó el 2006, el 2006, nosotros regresamos a la presidencia de la República en el 12, perdimos la presidencia de la República en el 18 y lo que queremos es que no exista eso, lo que queremos es políticos comprometidos, formados, con resultados y la gente demanda resultados. Por eso hoy quiero compartirles a ustedes que para nosotros lo importante es la fortaleza de las instituciones democráticas y quiero reconocerles a ustedes, y lo digo desde México, México es el principal país más peligroso para desarrollar el trabajo periodístico como lo hacen ustedes. Es lamentable lo que ocurre en México, más de 40 asesinatos a compañeros periodistas que han sufrido y que necesitamos resolver los temas de seguridad que atañen al país, que atañen a la sociedad y esto solo se logra construyendo país, con buena sociedad, con buenos programas, con buenos proyectos, con partidos políticos serios que resuelvan los temas de la gente. Una de las figuras históricas de su partido, el Partido Revolucionario Institucional, PRI, quiero saber de qué forma afecta la migración continua de Centroamérica vía México hacia Estados Unidos, ¿cómo afecta la estabilidad política del país? Afecta, y tenemos que trabajar de manera multilateral el tema de la migración, ustedes lo viven también aquí en República Dominicana, y tenemos que atender el tema del flujo migratorio y de la migración como lo vive México con el norte, con Estados Unidos en su frontera sur, con hermanos hondureños, venezolanos, ecuatorianos que migran hacia México. Es un tema multilateral, no es solo un tema de un país. Necesitamos generar acuerdos y construcción de consensos con organismos multilaterales, el Banco Mundial, otros países, generar condiciones de empleo. Aquí, por ejemplo, tan delicado el problema que tienen en el tema migratorio con Haití, no solo es responsabilidad y el trabajo de República Dominicana de estar viendo cómo va a dotar de servicios a gente que llega y que cruza y llega a este gran país, lo que tenemos que hacer es trabajar todos de manera multilateral para resolver los temas, para regresar el Estado de Derecho, para garantizar seguridad, para generar empleo, porque el flujo migratorio es global, pero también se generan conflictos. En el caso de México,
lo que están haciendo los carteles del crimen organizado es muchas veces cuando llegan los migrantes, los capturan, los secuestran, los agarran, los meten a trabajar y lo que se necesita es resolver el tema multilateral, no solo con organismos internacionales, sino todos los países en un flujo migratorio, porque la migración siempre va a estar, pero necesitamos generar oportunidades ya a los países donde sale la migración, impulsar programas de formación, de empleo permanente. Una de las figuras históricas en México de su partido tenía un origen dominicano, Emilio Portes Gil. Gobernó México de 1928 a 1930, cuando matan al presidente Álvaro Obregón. Entonces, esos vínculos históricos entre República Dominicana y México, que lo traen a usted por acá, entre esas cosas, ¿a qué viene? Mira, yo le diría que hoy obedece a tener una relación fraterna. Yo me siento muy orgulloso del hermano pueblo dominicano. Ustedes son mujeres y hombres con valor, con carácter, con talento, con talante, que han sabido construir a lo largo de décadas un proceso político democrático que demandó la lucha de sus padres, de sus abuelos, de muchos de ustedes. Yo me siento muy orgulloso de estar aquí. Es un gran país. Dominicana está no solo situado en un contexto geopolítico fundamental, tienen riquezas naturales, belleza turística, tienen un gran país, tienen un país que tiene un gran potencial y creo hoy que lo importante es la conciliación nacional, el trabajo en equipo, pensar siempre en la nación, pensar siempre en mejor calidad de vida. Aquí tenemos grandes amigos, presidentes que han sido compañeros nuestros al trabajo internacional, como Hipólito Mejía, hoy el presidente Luis Abinader. Creo que Dominicana está situado en el contexto global, es un referente mundial en temas de turismo, en temas de participación, en resultados. Otra preguntita por aquí. Por eso me siento muy contento de estar acá. El fenómeno de la corrupción, ¿cómo ha impactado a los partidos políticos en Latinoamérica? La corrupción es un mal que tenemos que erradicar y es muy importante señalarlo. La gente está harta de la corrupción y de la impunidad, pero hay que decirlo, quienes fallan no son los partidos, son las personas. Las personas que cometen un delito o un acto de corrupción tienen nombre y apellido. Hay que señalarlos y hay que castigarlos del partido político que sea. Alejandro. Hoy necesitamos resolver el tema de la corrupción. Gracias por acompañarnos. Le brindamos un cafecito de despedida, un cafecito Santo Domingo. Muchas gracias. Aquí está, mira. Aquí también hay uno. Toma café Santo Domingo. Oh, claro, claro. Sí. Disfrútelo. Gracias, Alejandro. Gracias por acompañarnos. Disfrútelo. Lo que ha dicho sobre República Dominicana. Alejandro Moreno es el presidente de la Confederación de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe. Vamos nosotros ahora a publicidad. Al regreso presentaremos la encuesta que ya habíamos